Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Societatis, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Agradecemos a nuestras autoridades, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, la maestra Sara Mis Palma León, secretaria general de esta Casa de Estudios, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Por supuesto también de Canal Yus Multimedia, a Eduardo y Rafael, que siempre nos apoyan, y a los integrantes del Seminario de Sociología, sin los cuales pues no sería posible la realización de este programa. El día de hoy el tema que nos ocupa son experiencias en la Facultad de Derecho, para dar un poco de voz a nuestros estudiantes, y en esta ocasión pues en representación tenemos a Luis Miguel Jiménez Mesa, estudiante de la Facultad de sexto semestre, quien nos compartirá justamente su andar a través de esta licenciatura. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, les agradezco por su amable invitación. Bueno, pues la pregunta obligada, por supuesto, en aquellos que inician sus estudios de licenciatura, pues es ¿por qué decidiste estudiar Derecho, ¿no? Bueno, desde mi experiencia personal, esta es una pregunta bastante compleja que cualquier estudiante de la carrera se podría plantear. Yo desde la preparatoria siempre tuve ese propósito de querer ayudar a la gente, y sobre todo tengo un interés personal en el medio ambiente. Yo estoy realmente interesado y realmente convencido que a través de las herramientas jurídicas nosotros podemos realizar cambios importantes en este aspecto, que es una materia nueva, pero a la vez es una materia que varios años ha sido descuidada. Entonces, mi razón por estudiar Derecho ha sido que esta convicción y esta firmeza de decir, creo que esta es la herramienta para yo poder intervenir, y junto a la comunidad universitaria y de otras escuelas podemos realizar cambios bastante importantes. Tu andar aquí en la universidad empezó como muchos de nosotros, de nuestros radioescuchas, en la preparatoria, o tú hiciste examen. Yo inicié en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, en Iztacalco. Ingresé por examen, no soy de iniciación universitaria, que como sabemos es la secundaria anexa a la institución. Claro, yo llevé dentro de la malla curricular de mi último año, específicamente en la área 3 de Ciencias Sociales, la materia de Derecho, una materia que yo pude aprovechar, donde la profesora siempre estuvo atenta a nosotros, y que además todas esas herramientas estaban a nuestro alcance para poder entender los principios que nos iba a ocupar en la carrera. En ese sentido, Luis, nos mencionabas que tenías un especial interés, o que tienes un especial interés por el medio ambiente, y que por lo que puedo deducir de lo que escucho de tu respuesta anterior, pues esto tiene también, digamos, una especie de fusión con lo que fue tu influencia en el derecho desde la preparatoria. En ese sentido, como te decía, tomando este contexto, ¿cómo puedes tú observar que se dio, como digo, esa fusión o esa unión? Y también me atrevería un poquito a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo viste si esa unión también se congenió con otros de tus compañeros o con algunas personas que conocías? Porque tengo idea, no sé qué percepción tienes tú, justamente me dirás como alumno, de que en efecto es una de las áreas novedosas, pero en las que también justo hay mucho trabajo pendiente por hacer, según lo que tú consideres. Por supuesto. A través de este recorrido está claro que en sexto semestre no hemos tomado propiamente la materia de Derecho Ambiental, sino que la hemos visto inmersa en otras materias, e incluso considero yo que esta generación y generaciones que vienen adelante deben de estar interesadas, y se demuestra que en la facultad hay un recorrido, que hay un interés en bastantes temas sociales. Entonces, por supuesto, hay más áreas en las que nosotros podemos abordar esta problemática, pero creemos que el derecho nos ofrece todas las herramientas suficientes por y para atravesar en el marco jurídico. Claro, sí. Si hiciéramos un recorrido y las cuentas rápidamente, empezamos, ¿no? Tú estás estudiando sexto semestre, y haciendo un poco el conteo, pues diríamos, a ti te tocó la situación especial por la que pasó México, que es en este caso la pandemia,
¿no? Es decir, tu ingreso no fue como tradicionalmente se había hecho por muchos años, ¿no? Llegar a las instalaciones el primer día, sino en tu caso especial tu primer semestre fue en virtual, ¿no? En esta educación virtual que fue una herramienta que se utilizó justamente para no desfasar los estudios, en este caso de la preparación de los estudiantes. Entonces, querido Luis, ¿a qué retos te enfrentaste tú en entrar en forma virtual? Sin duda, por supuesto, el anhelo de todo estudiante de primer ingreso, ¿no? Llegar a la Facultad de Derecho el primer día, ¿no? Empaparse un poco de las instalaciones, el aula, o sea, lo que hacía cotidianamente antes de esta situación, porque sin duda fue un parteaguas, no se habla de un antes y un después. En tu caso, que te tocó este primer semestre, ¿a qué retos te enfrentaste, tanto en lo académico, en lo personal? ¿Cuál fue tu sentir? Por supuesto, yo recuerdo bastante bien el primer día en que me dieron el recorrido en la institución y pensé que posiblemente las herramientas que yo obtuve durante mi último año en preparatoria no iban a ser suficientes para yo poder afrontar mi primer año en la carrera. Fueron muchas deficiencias, tantas que no pudiera mencionarlas en todo este tiempo que nos pueden otorgar, sobre todo en lo educativo, el tema de la organización y el tema de que a veces estamos tan inmersos en otros problemas, quiero decir, desde secundaria a universidad, porque prácticamente mi preparatoria enfrentó varias situaciones políticas como sociales y no me permitieron un adecuado desarrollo, tanto en mi persona como en lo académico. Yo recuerdo que entrando afronté un paro de labores de 3 meses. Regresamos para mi quinto año, solamente pude cursar muy pocos meses, para cuando ya nosotros estábamos tomando el camino, un rumbo, ya era la pandemia. Nosotros creíamos que durante estas 3 semanas, que supuestamente iba a haber un paro de actividades, solamente iban a consistir en 3 semanas de descanso. Desgraciadamente no estábamos preparados, ni estábamos a las alturas ni expectativas de lo que nosotros mismos pensábamos que queríamos ser. En un principio, a muchos profesores les costaba trabajo poder comunicarse con sus alumnos y por supuesto que los alumnos tampoco tenían la iniciativa propia, y me incluyo. Era un reto que, repito, no teníamos medido ni mucho menos concientizado. Para mi primer año, mi primer semestre en la facultad, precisamente yo estaba desmotivado. Yo pensé que quizá iba a ser muchísimo más tiempo el que me iba a tomar para adecuarme. Por supuesto, en el sexto año de preparatoria mis materias eran virtuales y aunque, como yo mencioné, afortunadamente tuve una maestra de Derecho que estuvo presente, pareciera ser que cuando yo afronté las primeras materias no eran suficientes, repito. Fue lamentable para mí y para mis compañeros porque nosotros vivimos una experiencia donde teníamos que convivir virtualmente. Difícilmente era poder conocernos, poder platicar y ver bastantes cuadritos en una sesión de Zoom, prestar atención a lo que hablaba el profesor, mientras que tenías más problemas, tenías pendientes que dejaste en la preparatoria, pero físicamente estaba frente a un ordenador. No podía concentrarme. Entonces, el tema de la organización tuvo que tomar un aspecto bastante importante, y en esta sintonía, los retos a los que yo me enfrenté entrando era dejar mi perspectiva de la preparatoria para adoptar una perspectiva como universitario, adoptar herramientas para poder yo adecuarme a este sistema que, dicho sea de paso, yo en segundo semestre adopté un sistema híbrido, es decir, la facultad nos permitió, como es ahora, tomar materias presenciales y tomar materias a distancia. Pero esta decisión se basó más porque yo vivía un poquito lejos de la universidad, que también es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, la distancia de nuestros compañeros, que no les es posible poderse adecuar a un horario, toda vez porque no hay transporte, ya se inundó la carretera, simplemente no podemos financiar nuestros gastos personales, como alimenticios, como de transporte. Entonces nos enfrentamos a muchos retos. Lamentablemente he visto a muchos compañeros darse de baja, que cual sea el motivo, yo entiendo que pudo influir a que no pudimos adecuarnos a esta nueva modalidad,
y por supuesto que cambió para siempre nuestra perspectiva dentro de la facultad y como futuros juristas. Claro, un poco esta parte académica, como bien dices, pues de repente pensamos que eran 3 semanas, ¿no? Y se volvieron un año, 2 años, 3 años. Sin duda, yo creo que uno de los aportes fundamentales fue la familia. En este caso, en tu entorno familiar, ¿cómo se vivió la situación? Tú, aparte de las problemáticas que bien dices enfrentabas, ¿no? O sea, de repente a lo mejor tenía yo que trasladarme y simplemente era sentarme frente a una computadora, o lo que se dijo mucho tiempo, ¿no? Tenías horario de entrada, pero no un horario de salida, porque terminabas las clases y pues había que hacer tareas o había que hacer las actividades. Y entonces en esta parte, pues a lo mejor un poco emocional, si lo queremos ver así, ¿verdad? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? Afortunadamente mi familia siempre me apoyó durante el tiempo en que estuvimos encerrados. Claro, se exhibieron muchas deficiencias como una familia. Es decir, estábamos desesperados por querer salir. Mi hermana estaba ya a punto de entrar a la facultad de psicología, quedaba poco tiempo, mientras que yo pensaba que no iba a ser un abogado como se pretende formar a un abogado y es exhibido en la planificación de estudios, en el perfil de un estudiante egresado. Mis padres siempre me apoyaron, estuvieron ahí. Afortunadamente he tenido el privilegio de que económicamente tuviera presentes los recursos para cuando la facultad retornara a sus actividades presenciales yo pudiera asistir constantemente. Fueron bastantes sacrificios y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hubieron muchas pérdidas, tanto familiares como económicas, de las que por supuesto no nos hemos podido recuperar, porque como lo mencioné con anterioridad, es una etapa en que poco estuvimos concientizados y nos dimos cuenta de estas deficiencias, de todas estas herramientas que día con día debiéramos de utilizar. No podíamos afrontar una pérdida porque estábamos encerrados, no podíamos despedirnos de nuestras personas fallecidas. Por lo mismo, todo era virtual y en este tenor, pues también afectaba muchísimo a que mi madre o que mi padre tuvieran ciertos conflictos dentro de su matrimonio. Claro. Eso es una realidad que yo creo que muchísimos de mis compañeros vivieron. Y en ese sentido, Luis, para aterrizarlo a la parte académica, ¿cómo sentiste el apoyo de los profesores? ¿Sentiste esa parte de empatía? ¿O hubo profesores que dijeron, no, pues aquí tú tienes que venir y cumplir? O sí había, como tú dices, ¿no? Estas circunstancias que a lo mejor era parte de lidiar con lo emocional, ¿no? Y entonces, pues decías, o sea, sí tengo que llevar esta parte de lo personal, de la familia, pero también tengo que hacer esta parte académica. ¿Tú cómo viviste esta situación? Por supuesto, y platicando una vez que nos reintegramos al sistema presencial con mis compañeros, afortunadamente los mismos compañeros con quienes conviví en primer semestre, tuve la oportunidad de convivir con ellos en adelante y me permitieron conocer más a profundidad cómo eran sus experiencias con sus profesores en adelante. En primer semestre, claro está que nosotros estábamos no obligados, porque es una obligación propia nuestra de haber entrado a todas las sesiones virtuales. Fue duro el cambio, pero debíamos de concientizarnos en cuanto si nosotros queríamos conseguir un objetivo, debíamos de realizar los sacrificios que estuvieran a nuestro alcance. Claro, era duro, porque era una clase tras la otra, no habías desayunado, no habías comido, el cuarto empezaba a ser un reclusorio, una cárcel personal. Entonces, una vez compartiendo con nuestros profesores el aula, ellos mismos también nos expresaron, y algo que me conmovía mucho, que extrañaban tanto esa presencialidad, que extrañaban oír los gritos, el desmán, pero sobre todo que nosotros y ellos se dieran cuenta que íbamos por buen camino, que estábamos aprendiendo y que efectivamente estábamos haciendo uso de todas las herramientas que nos transmitían. Cursé con profesores quienes estuve en primer semestre. Yo estuve encantado de escucharlos en la presencialidad, porque ya eran menos distractores, era más estar acompañado de mis amigos,
y te das cuenta que todo esto sí es fundamental para el desarrollo educativo, que te acompañen tus profesores y tus amigos dentro de este camino y dentro de este rumbo. A este respecto que mencionas de este acoplamiento, vamos a decirlo así, a las aulas, pues a muchos que no vivimos como tal esa transición de la preparatoria a la universidad, a veces nos es complicado imaginarla, porque de cierta manera acostumbrados a este sistema presencial, que es el sistema tradicional de la educación, pues quizás traemos muchas pautas que vamos ejerciendo de años. Tú no me dejarás mentir, lo sabes bien, lo sabe la maestra Amparo, lo sabemos todos, probablemente quienes estén escuchándonos. Y en ese sentido, que hablamos de una transición de un bloque a otro, vamos a decirlo así, de la educación superior. Mi pregunta va más en el sentido personal. Ya nos hablaste un poco de las relaciones con tus compañeros, de escuchar a tus maestros en persona. Entonces mi pregunta un poco más honda con respecto a tu persona sería como, cuando tú viviste esto, ¿tuviste que volver a retomar algunas pautas? Y a lo que voy para ponerte como ejemplo, pues me viene a la mente de lectura, de escritura, de investigación. Yo estoy muy consciente de que quizás no es lo mismo que investigas en la preparatoria que lo que investigas en la universidad o lo que lees. En ese sentido, ¿tú sentiste una especie de detrimento o más bien fue como algo de volverse a acoplar, volverse a practicarlo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste tú? Mi mayor preocupación fue que efectivamente perdí bastantes herramientas dentro de este transcurso. Muchos de mis compañeros, y me incluyo, nos considerábamos buenos para la oratoria, para la retórica, para la argumentación. Sin embargo, al estar recluidos en un solo espacio físico, pues era imposible nosotros poder desarrollarlo con otras personas. Durante la pandemia me integré a un concurso de debate promovido por el Instituto Nacional Electoral. Desgraciadamente fue ahí cuando me di cuenta que las herramientas que yo estaba utilizando eran deficientes y que por supuesto habría muchos más chicos que serían en un futuro mi competencia, y si yo no retomaba todas estas habilidades podría quedarme estancado, y es a lo que muchos estudiantes hoy en día nos enfrentamos, porque no fue un hecho que nosotros quisiéramos ni deseáramos. Hubo una pausa total en nuestras vidas de tener, yo tenía 17 años a después tener 20 años, y ahora con la obligación impuesta por mí mismo a poder superarme, por supuesto que emocionalmente y personalmente yo creía que la carrera no iba a ser para mí. Yo sí me di ese tiempo para replantearme qué son los objetivos que quería lograr, y sobre todo cómo, a través de qué y con quiénes sobre todo podría yo poder acompañarme y poder lograrlo. Claro, sí. En sentido, Luis, que bien refieres, ¿no? Tú te diste cuenta de esta situación en las que tú mismo reconoces, ¿no? Estaba en posición de desventaja, ¿no? Y que era volver a retomar estas cuestiones que venías tú trabajando. Y uno de los aspectos sin duda fundamentales fue el aspecto de la tecnología. Es decir, a lo mejor estaban acostumbrados a que justamente tenían la computadora o tenían el celular, ¿no? Y volver o retomar a las instalaciones y de repente te dicen, no, es que sabes que aquí ya no va a haber teléfono, ¿no? O ya no va a haber computadora. ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Fue difícil o sí te representó un reto de decir, necesito tener aquí a mi equipo electrónico, la tablet, el celular? Por supuesto, el reto es que te vuelves codependiente de tu dispositivo. Es lo que nosotros enfrentábamos en la pandemia, y aún no hubiera pandemia, sigue siendo un reto actual que nos debemos de enfrentar. Pues para mí, uno de los principales retos era: no puedo estar despegado de la computadora, tengo que convivir con mi familia, platicar con mi hermana, quizás salir no a tantos metros de mi casa, pero sentir esa codependencia era un sentimiento que yo no desearía cruzar una vez más. Por supuesto, la universidad en este sentido, en cuanto a lo académico, nos proporcionó las herramientas para nosotros poder
seguir con nuestros estudios, cosa que me pareció bastante adecuada. Afortunadamente no tuve la necesidad, sino más bien tuve el privilegio de que tenía a mi alcance bastantes dispositivos, y también en este sentido la universidad promovió a que bastantes profesores usaran y aprendieran el uso de estas tecnologías. Pues también debo de aclarar que si era muy difícil para ellos ingresar, era para nosotros todavía más difícil poder entender qué es lo que necesitaban o de qué manera es lo que ellos requerían por parte de nosotros. Las indicaciones, la comunicación no era tan clara, porque pareciera que fuera una cosa que ellos recién iban a aprender. Mientras tanto, nosotros nacimos en esta generación donde los dispositivos electrónicos nos acompañaban en nuestro crecimiento. Me pareció bastante útil tener a la mano todos estos dispositivos, pero también hay que evidenciar a todos estos compañeros que desgraciadamente no los tuvieron y tuvieron que realizar bastantes sacrificios para poder acercarse a un ciber. Es el caso en este que yo, acercándome a mi hermana, nos pasaba que únicamente teníamos un ordenador, una computadora. No podíamos tomar clase los dos a la vez. Ella o yo teníamos que acercarnos a un cibercafé. Entonces me imagino que muchos de nuestros compañeros en la comunidad tuvieron que afrontar esos retos. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos a su programa Societatis. El día de hoy el tema que nos ocupa, experiencias en la Facultad de Derecho, y para ello nuestro invitado Luis Miguel pues nos está hablando justamente de su experiencia ya como estudiante de sexto semestre en la licenciatura en Derecho. Él nos ha abordado un poco del camino que ha llevado, de esta transición que él tuvo que hacer justamente ante la situación de la pandemia, y que hoy pues aún tenemos reminiscencias de esta situación. En ese sentido, Luis, cursando ya tu sexto semestre, que diríamos pues ya has rebasado un poco de la mitad de la carrera, también en este contexto de un plan de estudios en el cual pues las materias se unificaron a 10 unidades, ¿no? Ya como que has llevado gran parte del tronco común de tu licenciatura. ¿Cómo consideras que ha sido tu preparación en este aspecto? Pues en este sentido es una pregunta bastante interesante. Yo creo que para todo estudiante de Derecho esto se exhibe a partir de que empieza a trabajar. Por supuesto que en el plan de estudios hay materias que tienen nombre práctico, sin embargo su contenido es meramente teórico. Entonces, una vez trabajando, tuve la oportunidad de que un despacho me pudiera ofrecer emprender este rumbo. Me di cuenta que había ciertas deficiencias que yo tenía que esclarecer y volver a estudiar. Por supuesto, yo estudié en el cuarto semestre de la licenciatura en un despacho que se dedicaba a lo civil, a lo familiar y al mercantil. Eran sus materias principales, pero en este aspecto práctico uno nunca se espera lo que se va a encontrar allá afuera en el campo laboral. Es bastante obvio que no estamos preparados, ni mucho menos tenemos en claro a qué nos enfrentamos y sobre todo cuál es nuestra competencia. El campo laboral en la carrera de Derecho para mí es bastante amplio. Un abogado se puede dedicar a muchísimos temas en cuanto le dé ese rumbo que necesita para poderlo conseguir. Sin embargo, la competencia para mí es muy brava. Entonces, yo me di cuenta, como retomo, sobre algunas deficiencias, pero sin embargo, también me di cuenta de muchas fortalezas e incluso podía seguir algunas recomendaciones. Para mí, una de estas que me pudo haber dado un mayor soporte al ingresar en el campo laboral es siempre juntarte con compañeros quienes sepan, quienes conozcan y quienes estuvieran inmersos, porque harán una buena complementación entre tu perspectiva, lo que estudias y ves en la facultad y además su opinión, pero no quedarte con una opinión, sino de varias, de abogados dentro de un despacho o en el caso de las notarías, con el notario, con el abogado, con el auxiliar. Es muy interesante porque descubres muchísimas más cosas y te das cuenta que si esto realmente es lo tuyo o incluso no, podrías darle, como he mencionado, otro rumbo. La cuestión aquí, y yo creo que trabajar desde los primeros semestres es crucial para nuestra licenciatura, es que te das cuenta si lo deseas y sobre todo en este tenor, si estás a tiempo de poder retomar otro camino o replantearte qué es lo que quieres. Las herramientas que me ha proporcionado la facultad han sido bastante útiles. Por supuesto,
La facultad tiene ciertos parámetros para que nosotros tengamos una buena preparación académica, como se considera el promedio para poder nosotros escoger profesores, pero también nosotros influimos mucho en nuestra formación. Es decir, el alumno también tiene un papel crucial para que pueda desempeñarse tanto en lo académico como en lo laboral. En esto quiero decir que debemos de estar en constante actualización. Para mí es importante que nosotros tomemos un libro, nos informemos, estemos al pendiente de todas las actualizaciones que pueda haber en nuestra materia. Quizás sí los profesores puedan influir. Afortunadamente he tenido profesores bastante buenos que también me han dado recomendaciones y quienes también me han ofrecido un soporte para que yo me pueda desempeñar personal, tanto académicamente y laboralmente. No obstante, también hay profesores con los que tú tienes que trabajar mucho más. Y esto es importante porque no solamente con profesores o materias que a ti te parezcan difíciles, complejas, tienes que trabajar más, sino con todas las materias, porque todas en sí se complementan. Claro. Bueno, como es tradición en nuestro programa, vamos a dar paso a las voces de nuestros radioescuchas, aquellas personas que han formulado sus preguntas a través de Facebook, y para ello le cedemos el uso de la voz a Carlos. Por favor, Carlos. Gracias, maestra. Justamente, Luis, un poco mediante el panorama que ya nos diste de varias formas personales mediante las cuales tú has reflexionado sobre tu caminar en la carrera, algo que nos pregunta Diego Camacho, y también relacionándolo con el tema, del que habíamos hablado un poco en la primera parte de este programa, de las clases en línea. Nos pregunta, repito, Diego Camacho, ¿volviste a inscribir materias en línea? ¿Y qué facilidades encuentras tú? Y yo agregaría dificultades también, si es que las hay, en esta experiencia de decir, vale, pues aunque ya estoy en presencial, podría tomar esta u otra en línea. ¿Cómo ves ese panorama? Agradezco muchísimo la pregunta, pues para mi experiencia personal, las condiciones me obligaron a yo decidir qué tipo de modalidad prefería. Yo vivía a 3 horas de la universidad en ese entonces. Para la preparatoria eran 1 hora 40 minutos. Los gastos eran a veces bastante difíciles de poder completarlos. Entonces, yo en mi primer semestre, los lunes, miércoles y viernes, tenía materias presenciales. Materias que yo tenía que ponerle un muchísimo mayor empeño, porque para martes y jueves tomaba materias en Zoom. ¿Y por qué presencialmente tenía que tomar tener una mayor responsabilidad? Bueno, pues porque viniendo de pandemia era muchísimo más difícil para mí concentrarme. Muchísimo más que incluso estar en Zoom los martes y jueves. Yo venía agotado, emocionalmente consideraba que había cuestiones que arreglar, pero todo esto contribuyó a que yo no tuviera una buena preparación durante el segundo semestre, me atrevo a decir. Fue bastante complejo. Y tomando en consideración todo esto, yo amaba las clases presenciales, las sigo amando, pero tuve que decidir que martes y jueves debía de tomar crucialmente la decisión de tener materias en vía Zoom, que por supuesto también significan un trabajo, significan que tú estés trabajando, que estés leyendo, que tengas una actualización constante aunque estés en casa. Para mí esa sería mi respuesta. Claro que sí, muchísimas gracias, Luis. Aprovechando también este espacio para dar atención a nuestros escuchas, a quien nos ve también por YouTube y por Facebook, mandamos un caluroso saludo al maestro Avendaño, que está presenciando esta emisión. Y pasando a la siguiente cuestión que nos hacen favor de llegar por medio de Facebook, nos preguntan, Luis, bueno, hablaste un poco de la pandemia, hablaste un poco de algunas dificultades, tanto familiares como en general académicas. Y en este sentido, por ejemplo, también ahondando un poco más en ello, ¿tuviste algunas formas que te hayan ayudado a sopesar esas dificultades? Y yo también iría más allá de la pregunta, algunas de esas habilidades que quizás adquiriste durante pandemia, ¿todavía las sigues aprovechando hoy en día para alguna cuestión? Incluso quizás fuera de la academia, no sé. Yo diría que sobre todo en la tecnología. Claro. Desarrollamos habilidades porque al estar pendientes de todos estos dispositivos, nosotros mismos nos obligamos, al igual que para los profesores era un mayor compromiso obligarse para poder cumplir con las clases,
para poder asistir, para poder seguir leyendo y seguir adquiriendo nuevas herramientas. Claro, la pandemia sí era un reto bastante importante y lo era aún más nosotros adquirir herramientas, porque retomo esta experiencia personal. Cuando participé en el concurso de debate, para mí era cosa sencilla, cosa que no demostré, toda vez que perdí las habilidades y sobre todo que yo mismo propicié a no seguir actualizándome. Entonces, nosotros mismos también representamos un gran reto que debemos de superar constantemente día con día para poder seguir superándonos. Yo pienso que en esta cuestión de las herramientas que me ayudaron a sobrepasar todas estas dificultades está más que lo académico. A mí me sorprende mucho más que lo académico, siempre fue contar con esas personas que te dieran fortaleza emocional, porque sobre todo en esta etapa fue muy duro, te cuestionabas de tus habilidades, cuestionabas tus propósitos y la manera en que si lo ibas a lograr y cómo lo ibas a lograr iban a seguir vigentes para cuando yo estuviera en el sistema presencial o incluso fuera de este sistema ya en el campo laboral. Y una cuestión más, Luis, que a lo mejor sale un poquito del esquema del que hemos estado platicando, pero aún así es una cuestión reiterada entre nuestro auditorio, porque normalmente, como tú te puedes imaginar, a quienes se dirige este programa, pues es el alumnado como tú, y en ese sentido también muchos de ellos pues van en primeros semestres de la carrera. Tú ya podemos decir estás más del lado del final de la carrera que del inicio de la carrera. Entonces algo que, como te digo, se repite entre quienes están comentándonos en esta emisión es qué tipo de consejos, pues muy en general yo diría, para englobar las dudas de nuestros escuchas, podrías darle a los que van iniciando en la carrera. Y aquí me atrevo a hacer un poco amplio el sentido de la pregunta, porque pues me imagino que quizás haya reflexiones que nazcan de ti que sean desde recomendaciones, a lo mejor un poco de índole laboral, a lo mejor un poco recomendaciones de índole meramente estudiantil, a lo mejor recomendaciones que tienen que ver con la institución, tú que ya tienes un tramo más avanzado, que los primeros semestres evidentemente apenas se están conociendo. ¿Qué podrías dar de recomendaciones en este ámbito pues general de la carrera en la facultad? Académicamente, en este aspecto diría yo que si bien el plan de estudios complementan las materias, nosotros mismos deberíamos de incentivarnos a seguir estudiando. Es decir, nosotros como alumnos a veces nos planteamos si realmente esto es lo que necesitamos para nuestra profesión, para ejercer ya sea en el campo del litigio, en el campo de ser un servidor público, pero realmente es necesario. Y queda en nosotros saber cómo lo vamos a utilizar y de qué manera nosotros vamos a seguir actualizándonos. En este tenor también, en lo laboral, una de mis recomendaciones sería, para los primeros semestres, es, si fuera posible, si cabe dentro de sus posibilidades, empezar a trabajar. Una cosa de la que yo me di cuenta, además, como ya les comenté, es que el campo laboral para nuestra profesión está saturado. La competencia es mucha, es brava la competencia. Entonces, en cuanto más pronto uno se ponga a trabajar, podrá emprender su propio camino, podrá aprender de sus propias deficiencias y podrá comparar la escuela del campo laboral, las herramientas que pueden subsanar del campo laboral en cuanto a nuestro plan de estudios, porque como les mencioné, hay materias que son prácticas, llevan un nombre práctico, pero son totalmente teóricas. Y eso sinceramente no nos sirve de mucho si nosotros no ponemos de nuestro empeño para poder empezar a trabajar, siempre y cuando quepa dentro de nuestras posibilidades. Desgraciadamente yo empecé tarde para lo que es recomendado dentro de este ámbito, cuarto semestre, para mí ya se me acababa el mundo si no empezaba a trabajar, pero muchos profesores me recomendaban que yo siguiera en el estudio, así es como muchos compañeros siguen estudiando. Y no dudo que cuando ellos se enfrenten al campo laboral serán grandes juristas, serán grandes notarios, grandes servidores públicos. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Es cuestión de nosotros objetivamente analizar desde nuestra perspectiva qué nos va a beneficiar más, para dónde nos va a dirigir. Y es donde retomo este punto. Difícilmente en los primeros semestres de la carrera vamos a saber qué es lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir.
Yo me lo planteé a partir del quinto semestre, cuando tomaba la materia de Derecho Administrativo. Mi rama, si bien es Derecho Ambiental, yo quisiera atacarla desde el punto del Derecho Administrativo, atacar todas esas soluciones y incorporarme a través de esta herramienta administrativa. No es tarde, jamás lo va a ser, siempre y cuando nosotros sigamos interesados en que esta licenciatura representa una herramienta para la transformación de nuestra sociedad y una evolución significativa en cuanto a la academia y al campo laboral. Yo quisiera compartirles mi experiencia que dentro de juzgados, sean civiles, familiares o mercantiles, son lo mismo, civiles, mercantiles, van a encontrar cosas que van a decir, ¿qué onda? Van a encontrar personas que son licenciados en Derecho y van a dudar si lo son. Para mí es muy difícil porque como estudiante tratas de actualizarte y esperas que haya una mutua convivencia, un mutuo aprendizaje y compartimiento de conocimientos. Sin embargo, no muchas veces lo es así. Algunos que ya han empezado a trabajar quizá entenderán esta parte. Somos como profesionistas muy egoístas, pero yo tengo la creencia y la confianza de que generaciones en adelante, incluyéndonos a nosotros, podremos contribuir, porque únicamente a través de esta rectitud, esta convicción de que lo que nosotros hacemos nos va a dirigir a emprender una sociedad poco mejor que la nuestra, mucho mejor que la nuestra, queda en nosotros decidirlo, es la vía, es el camino, es el rumbo. Claro. Claro, Luis, yo creo que aquí coincido contigo, ¿no? Inevitablemente, yo creo que lo más importante es darse cuenta, primero, de el enfoque que quieres tomar hacia el derecho, ¿no? Es decir, no solo el litigio, por supuesto, es el camino único, ¿no? Sino que hay otras variedades en las cuales se puede desempeñar desde la parte jurídica, ¿no? La academia, la investigación, por supuesto, el servicio público que ya dijiste. Y que al final, yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Darte cuenta qué enfoque del derecho quieres tomar, darte cuenta también de cuáles serían tus puntos fuertes y tus puntos débiles, ¿no? Y trabajar sobre tus puntos débiles, ¿no? Yo creo que aquí al final cada uno va a su tiempo, ¿no? Como tú bien dices, ni tarde, sino que en realidad vas al tiempo que es lo que te indicaría en esta profesión, ¿no? Porque sí, inevitablemente empiezas a compararte con tus compañeros, decir, es que él ya está trabajando, ¿no? Y yo no estoy trabajando, sí, pero a lo mejor las circunstancias de cada uno son diferentes, ¿no? Tú dices, afortunadamente, pues tienes esta red de apoyo, ¿no? Tu familia, tus amigos, que te permitieron experimentar esta parte de lo laboral, por ejemplo. A lo mejor otros no, ¿no? Y se enfocan en la parte del estudio. Yo creo que ahí lo importante es eso, darte cuenta, ¿no? De cuáles son tus circunstancias, ¿no? Cuáles son tus posibilidades, que a lo mejor, pues dices, en los primeros semestres, desafortunadamente, muchos que se incorporan al campo de lo laboral, pues tienen una muy mala experiencia porque desafortunadamente, ¿no? La mayoría de los despachos los ven como ayudantes, ¿no? Que vete a sacar las copias, que vete a esto, ¿no? Y entonces, pues ahí realmente este estudiante no tendría la buena experiencia, ¿no? Pero yo creo que al final, como siempre decimos, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de cada quien, de acuerdo al enfoque que tú quieras tomar en esta parte del derecho, tú dices, pues para mí siempre ha sido lo ambiental o mi convicción se va hacia lo ambiental, ¿no? Y que por supuesto tú vas eligiendo las materias que van a ir consolidando tu campo, ¿no? Ya tuviste esta experiencia de lo práctico y dices, a ver, hay ciertas cosas que acá nos enseñan en las aulas, ¿no? Que hay esta disparidad entre lo que nos enseñan y lo que nosotros vivimos ya en la parte de la práctica profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que coincido contigo en la recomendación, ¿no? Darse cuenta de cuál es mi enfoque al que yo quiero dirigirme, ¿no? Cuáles mis puntos fuertes, mis puntos débiles, y que al final, como bien dices, no estás en este proceso de aprendizaje y que cuando ya termines, cuando venga la titulación, cuando ya te incorpores plenamente al campo profesional, pues por supuesto, ¿no? Ahí es donde vas a darte cuenta, como bien dices, ¿no? De si mi preparación
fue la idónea, ¿no? Para ahora. Por supuesto, todo es perfectible, ¿no? Nunca vamos a dejar de estudiar, de estarnos actualizando, ¿no? Pensemos en esta parte legislativa, ¿no? Que cada día, pues, tenemos nuevos cambios y hay que estar justamente al pendiente de ellos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí en ese sentido toda la razón, ¿no? Es decir, que tenemos o que cada uno va a ir probando su camino, pero lo importante es darse cuenta de eso, ¿no? Y en este andar, Luis, de tus materias y que dices, pues yo sí quiero mi enfoque hacia lo ambiental, atacarlo desde lo administrativo, ¿verdad? ¿Hay alguna otra materia que digas, como que me puso a dudar ahí tantito de si es ambiental o si es otra? Bueno, quisiera tantito retomar lo que usted acaba de mencionar. También un consejo para mis compañeros estudiantes sería que no se desanimen ni se dejen influenciar, porque usted bien lo ha mencionado. Hay compañeros que yo tuve que ya empezaron a trabajar desde tercer semestre. Para mí se me hacía raro, porque eran mis amigos de segundo semestre con los que yo salía a jugar en las islas, nos sacaban un balón, nos poníamos a pelotear, empezábamos a platicar o hacíamos bastantes actividades para poder recuperar el tiempo y ponernos en contacto de nuevo. Entonces, lo importante es no desanimarse, encontrar un propio camino, porque si no es tarde, y tampoco dejarse influenciar, no sentir que el tiempo se nos está acabando solamente por ver a compañeros que ya están trabajando. Cada uno tiene su ritmo. Y en este sentido, sobre las materias, pues también me hizo dudar un poco la materia civil, todo esto dependiendo también justo mis profesores excelentes académicos, con quienes tuve la fortuna de que me transmitieran conocimientos que pude aplicar dentro del campo laboral y que realmente me di cuenta que mi preparación iba en buen camino. El constitucional también, el constitucional, a considerar que es una, digamos, no, el administrativo no es una rama del constitucional, pero nace justamente de ahí, de la manera en cómo se va a organizar la administración pública. Yo tengo el interés de conocer mucho más en cuanto a los órganos del Estado. Entonces, civil, constitucional, realmente todas las materias del derecho son bastante interesantes. Un ejemplo, llevo derecho indígena. Hubiera querido tomarla con el profesor Carlos, por supuesto, pero no me queda nada de ver. Ni la académica quien me está impartiendo la materia, ni lo que me están transmitiendo, porque son perspectivas que el derecho trata de introducirte y que no tomabas en cuenta. Recientemente leía una lectura, un artículo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia que vivían las mujeres indígenas. Entonces, uno como estudiante de derecho y sobre todo como integrante de esta sociedad, dices, pues es obvio que ellas lo sufren, pero te espanta al decir, pues es obvio que ellas lo sufren, porque vivimos en una burbuja, porque la pandemia nos recluyó, porque nuestros propios intereses personales nos recluyó de toda esta realidad social, que poco a poco tengo la esperanza de que la vamos a volver a retomar y a su paso va a evolucionar. Nuestra perspectiva tiene que cambiar en este sentido. Entonces hay una gama amplia de materias en el derecho que nosotros debemos de tener interés, porque bien como me dijo y me comentó una profesora, quizá no te dediques al derecho penal, pero qué tal si tu asunto de materia civil tiene una situación que debemos de nosotros irnos al derecho penal. Es necesario para poder nosotros conocer y seguirnos preparando, porque como abogados debemos de tener conciencia sobre todas estas materias que pueden ser complementarias. Es decir, a mí en el campo laboral me tocó una sucesión que de repente la hermana mató a uno de sus hermanos, entonces teníamos que hacer uso de estas materias. Son necesarias a mi perspectiva. Pues muchas gracias, Luis, te agradecemos el que hayas compartido en esta ocasión tu experiencia en la Facultad de Derecho, sin duda el mejor de los éxitos por este andar y que sea muy muy fructífero. Por supuesto agradecemos también a quienes nos hicieron el favor de su atención y los esperamos en otra emisión de su programa Societatis. Hasta entonces, gracias.